Bienvenidos a un video más de relatos de horror. Apaga las luces, ponte audífonos y ponte cómodo y escucha esta historia de terror. El autobús fantasma de la carretera de Toluca en la ruta que va de Toluca a Ixtacatas. Se habla de la leyenda del autobús fantasma, que hasta la fecha sigue recorriendo dicha ruta. Por supuesto, ahora como un ente del más allá que pone el miedo en los corazones de la gente. Se habla que hace tiempo por este camino iba un autobús que recorría la peligrosa ruta. Vale la pena destacar que en el camino podrás encontrar barrancos y curvas muy cerradas, que hacen difícil el manejar por ahí. Se dice que este autobús tomó como siempre la ruta. En aquel tiempo, y por la hora que era, estaba lleno de pasajeros muy bien vestidos, que se encontraban listos para ir a su destino. Esa noche, la lluvia era muy fuerte, lo que hacía difícil poder ver algo al frente. Y el chofer hizo todo lo posible, pero no se detuvo. Sentía la obligación de llevar los pasajeros a salvo y en tiempo a su destino. Pero jamás llegaron. Muchas personas hablan hasta la fecha de lo sucedido. Se piensa que al vehículo le terminaron por fallar los frenos, lo que causó que en una de esas cerradas curvas terminen por encontrar la muerte. Y que los pasajeros cayeron por el precipicio, encontrando la mayoría con la muerte al caer. Los menos afortunados sobrevivieron un poco de tiempo, hasta que se unieran en el más allá con el resto de los pasajeros. Algunas personas recuerdan esos días. Había gente en el último paradero esperando a que llegue el vehículo. Tenían que utilizarlo para transportarse, pero se quedaron esperando. Así pasaron horas, días e incluso semanas. Jamás llegó. Empezaron los reportes, las preguntas sobre lo que pasó con el autobús. Pero la realidad es que nadie sabía qué pasó. Simplemente un día no llegó, y los trabajadores de rescate jamás pudieron encontrar nada. Esperaban poder encontrarlo caído en un barranco, pero nada. De ahí se empezaron a tejer muchas historias, sobre si había caído en un lugar raro, si había sido secuestrado, pero otros más afirmaban que había desaparecido. El autobús fantasma hoy en día. Esta ruta sigue activa. Pero ahora existen muchas leyendas al respecto, en donde hablan que hasta el día de hoy, el vehículo fantasma sigue recorriendo la ruta. Algunos afirman que de repente, ves aparecer un camión de aspecto antiguo. Y que se detiene en el paradero, abriendo la puerta y haciéndote la invitación de subir. Llama la atención el grupo de gente dentro, que visten muy elegante, pero a la antigua. Quienes han subido y accedido a la invitación, jamás han regresado. Otras versiones hablan de gente que sí se subió efectivamente al camión. Pero que llegados a un punto, el camionero les pedía que bajen. Y todo con la condición de no voltear para atrás o si no lo pagarían. Ante tal amenaza, la gente se bajaba. No se sabe qué pasaba si efectivamente volteabas, pues los testigos afirman que solo podía oírse el ruido del motor, nada extraño. Han pasado los años, los caminos se han modernizado y hoy en día donde se encontraba la vieja carretera existe una moderna autopista. Pero, quién sabe. Si un día te encuentras por ese lugar y ves un autobús viejo andando por ahí y que se detiene para invitarte a subir, yo que tú lo ignoraría. Nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, suscríbete, deja tu like, que eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente historia de terror.